Las políticas públicas representan la oportunidad de mejorar nuestro entorno y el Centro de Investigación, Docencia y Análisis de Política Pública te da la oportunidad de crecer en conocimientos a través de un doctorado en Política Pública y una maestría en Administración Pública y Política Pública. Ubicados en la ciudad de mayor seguridad en el sureste de México, Mérida, en el edificio más vanguardista de la zona norte y con docentes de calidad global que te harán crecer, así como con instalaciones únicas en su tipo en el sureste mexicano. El CIDAP promueve la capacitación, generación de conocimiento, divulgación científica y análisis sobre el diagnóstico de problemas públicos, así como el diseño, monitoreo, implementación y evaluación de políticas públicas en todos los niveles de gobierno. Convierte al CIDAP en un aliado para la toma de decisiones públicas informadas y sustentadas. Estudia, analiza y gestiona propuestas de impacto para la sociedad. 9 cuatrimestres de modalidad presencial para el doctorado de Política Pública. 6 cuatrimestres para la maestría en Administración Pública y Política Pública. No tienes que ir tan lejos para crecer. Mérida, una ciudad con más de 1 millón de habitantes, con servicios de vanguardia y con la mayor percepción de seguridad del país, así como primer lugar en el índice de paz. Forman parte del entorno para que nuestros catedráticos, graduados en las mejores universidades del extranjero, sean parte de tu formación académica. Nuestra calidad docente y compromiso institucional garantizan la mejor preparación para afrontar los retos presentes y futuros. Te invitamos a ser parte del CIDAP. Para más información, consulta la página www.cidap.mx o visita nuestras instalaciones. El CIDAP ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Les damos la más cordial bienvenida a la transmisión en vivo de este webinar titulado COVID-19, Impacto Económico, la Salud Laboral y las Pruebas para la Detección, organizado por el Centro de Investigación, Docencia y Análisis de Política Pública, AC. A la audiencia, como pudieron observar en el video inicial, el centro tiene como objetivo generar soluciones públicas óptimas y posibles de acuerdo a los potenciales escenarios que enfrentan los actores públicos, mediante la generación de recomendaciones aplicables, oportunas, flexibles y, por supuesto, de alto valor público. Les invito a conocer un poco más en www.cidap.mx. Como primer punto, voy a presentar a los expositores que muy amable nos acompañan, empezando por la doctora Marisela Carrillo, que es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Yucatán, especialista en medicina interna y subespecialista en inmunología por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia. Mucha bienvenida, Marisela. El licenciado Gastón Andrés Lambarri Avendaño, quien es economista con más de 30 años de experiencia en la carrera de medios de comunicación y con estudios de posgrado en George Washington University. Bienvenido, Gastón. Buenas noches, buenas tardes. Finalmente, el químico Felipe Maldonado Solís, que estudió en la Universidad Autónoma de Yucatán y es coautor en investigaciones sobre errores innatos del metabolismo, así como también director operativo del corporativo Diagnosti QM y fundador del laboratorio especializado en tamiz neonatal más grande de México y América Latina. Además, un servidor, Wilber Solís, quien es secretario académico del CIDAP y encargado hoy de moderar este seminario virtual. Bien, les voy a explicar la dinámica de este seminario, la cual va a consistir en que cada expositor tendrá 8 minutos para responder la pregunta que yo les haré. Cuando les quede un minuto de su tiempo, haré referencia diciendo queda un minuto. Las preguntas están enfocadas pues especialmente en su área profesional
y de experiencia, ya sea en la medicina, en la economía o en las pruebas diagnósticas. Posteriormente a las intervenciones de nuestros expositores dejaremos un espacio de aproximadamente unos 9 minutos para responder 3 preguntas seleccionadas del público, las cuales el equipo del CIDAP me irá pasando, las cuales las iré dirigiendo a la persona que sea pues expertise en el tema, ¿no? A manera introductoria, es importante mencionar que la pandemia ocasionada por el COVID-19, además de retos en materia de salud, ha impuesto enormes desafíos en el desarrollo social y económico de Yucatán. Podemos visualizar 2 escenarios importantes al cual el gobierno y sociedad se han visto expuestos. El primer escenario son las condiciones sociales y económicas antes de la pandemia en nuestro país, es decir, cómo nos encontrábamos antes. Somos una sociedad con una prevalencia pues elevada en sobrepeso y obesidad, así como también enfermedades crónicas, una economía frágil que, como hemos visto en las noticias, con un PIB contraído en comparación con años anteriores, una baja recaudación de dinero público, inclusive por debajo en promedio con otros países de América Latina. Además, un grueso del 70% de empresas, principalmente micro, con alto grado de vulnerabilidad. Una tasa, además, arriba del 56% de informalidad laboral, además de una demanda importante de servicios, en este caso serían básicos para el saneamiento como el agua, por ejemplo, y así también servicios de salud con carencias en personal, equipamiento y también, por supuesto, insumos. El segundo escenario son las consecuencias económicas y sociales de enfrentar una pandemia y las condiciones que les mencioné, las cuales han repercutido en pérdidas económicas por el cierre de empresas, por la pérdida de empleos. Por otro lado, desde el contexto social, un miedo generalizado por el número importante de decesos, además el aumento de la violencia doméstica hacia las mujeres, una estimación de más de 9 millones de mexicanos que caerían en una situación de pobreza, esto según los datos del Coneval. Ante esto, los gobiernos han tenido que diseñar políticas públicas que miren a corto, mediano y largo plazo, buscando en ese sentido impulsar la economía la compu, vamos a quedar sin pila. Y promover los ciudadanos para la protección de la salud. Ojalá sacarle ese para que llegue. Voy a proceder con la primera pregunta para la doctora Marisela Carrillo Carrillo. Doctora, ¿qué trabajadores están en riesgo y qué aspectos preventivos se deberían considerar dentro de los laborales? Le recuerdo que tiene 8 minutos para responder la pregunta. Sí, Wilber, muchas gracias. La actual pandemia en la que estamos viviendo, que declaró la OMS desde el 11 de marzo del 2020, nos ha mantenido a todos en un constante distanciamiento físico y ha llevado a nuestros sistemas de salud casi al colapso. La situación ha generado mucho miedo y confusión y pues ha sacado entre lo mejor y lo peor de la sociedad, que se ha visto incrédula a veces ante las medidas tomadas por las autoridades. Sin embargo, pues esto es lo que nos tocó vivir y tenemos que enfrentarlo, aunque sea solo por instinto de supervivencia, pero tenemos que salir adelante y hacer frente a esta crisis que estamos enfrentando, tanto social como económica, como de salud, como bien lo mencionabas. Es de sobreentendido que los trabajadores de la salud somos los que estamos más expuestos a la infección, pero también es cierto que hay trabajadores de otros sectores que también están en riesgo, como lo son los sectores turísticos, todo lo relacionado a hoteles, viajes, transporte público, personal de seguridad, trabajadores de la construcción y sobre todo también oficinistas, choferes de autobuses, en fin, estamos hablando de mucha parte de la población. Lo cierto es que hay estudios científicos que han demostrado transmisión por vía aérea en espacios cerrados, documentándose que inhalar pequeñas gotículas que están suspendidas en el aire puede llevarnos a una tercera vía de infección.
además de la infección conocida porque alguien te estornudó, alguien te tosió o alguien estuvo muy en contacto contigo, y el contagio a través de superficies contaminadas, o sea, que uno agarre algo que esté contaminado y se lo lleve a la boca, a la nariz o se talle los ojos. Eso sería lo más importante. Entonces, en ese caso, el retorno a las actividades debe tomar en cuenta espacios en los que haya suficiente ventilación y eficiente ventilación. De ser posible, contar con extractores o filtros de partículas en espacios que estén totalmente cerrados, evitar que circule, como a veces pasa igual en las oficinas o en espacios cerrados, y sobre todo el hacinamiento que estamos acostumbrados a ver en muchas oficinas y en muchos trabajos. Hay muchísima gente en una sola habitación. También hay que enfatizar el lavado de manos. Tiene que lavarse las manos la gente con agua y con jabón, y tienen que tener disponible también alcohol gel para estarse administrando. La distancia física de al menos 1 metro persona y persona, como pueden ver en esa imagen, una imagen de un call center de Corea, de Seúl, donde hubo muchos contagios. Hicieron un estudio y distanciaron a las personas. Ese es como en zigzag, que sería una opción cuando muchas personas tienen que estar juntas en una habitación. Tiene que haber limpieza de superficies. Otra cosa que vieron en algunos estudios es que compartir la pluma, compartir la libreta, compartir el teléfono para estar marcando puede ser fuente de contagios. No tocarse los ojos, la nariz, la boca, reeducar a la gente con el estornudo de etiqueta, porque se supone que desde la influenza ya deberíamos estar conscientes de que debemos estornudar así o toser así, pero muchísima gente no lo hace. También analizar como empresa los trabajos que se puedan realizar desde casa, realizarlos desde casa, y solamente los que sean obligatorios que estén en las oficinas, pues que estén ahí. Enfatizar no acudir a los centros de trabajo si presentan algún síntoma similar a gripe, diarrea, elevación de la temperatura. Avisar a la empresa si uno tiene en su domicilio una persona que haya dado positivo a coronavirus o que tenga síntomas que sean sugestivos de coronavirus. En caso muy importante de los trabajadores que de por sí presentan riesgo, que son obesos, que son hipertensos o que tienen diabetes, es muy importante que estén controlados de estas enfermedades. Para eso sí tienen que intentar hacer actividad física, perder peso, estar controlados tanto de la hipertensión como de la diabetes. También es importante, y esta es como la parte última de lo que voy a mencionar, el equipo de protección hay que usarlo de acuerdo a lo que estamos haciendo. No es necesario que la gente vaya con un cubrebocas N95, una careta, los guantes. Los guantes no son necesarios, con lavarse las manos es suficiente. Depende de la actividad que uno va a hacer. Realmente los N95 solamente están indicados para gente que va a realizar actividades relacionadas con partículas. Esto prácticamente solamente ocurre en un hospital. Entonces, un cubrebocas normal es suficiente. Hay que tenerlo todo el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marisela, por su intervención. Ahora voy a pasar con el licenciado Gastón Lambarri. Gastón, ¿cómo se han visto afectadas las empresas durante la reapertura económica? Como tu visión como economista. Ok, bueno, creo que tenemos que empezar por hablar de lo que ha pasado de lo macro a lo micro, y ahí empieza todo, y no les ha pasado, les está pasando, ¿eh? La economía mundial se vio severamente afectada en la parte de la producción, lo que esto provocó trastornos en las cadenas de suministro, y hubo muchas distorsiones en los mercados, y sigue habiendo distorsiones en los mercados que fueron afectando a las empresas. Podemos ver ahí en la gráfica, si me ponen la gráfica 1, todo esto por el lado de la demanda de las empresas. Esta gráfica que está ahí, es una gráfica que uno diría que está muy bonita, pero la explico. La gran curva que se ve es la decisión de perder riqueza a cambio de salud. Es decir, nos guardamos todos y vamos a crear salud con esa decisión, y eso es lo que perdemos. Pero hay 3 salidas. La primera salida es la línea de abajo, la gris, en la que te dicen, si tú no ayudas a que los empleos no se pierdan como gobierno, tu salida va a ser la de abajo, la gris, vas muy por debajo de lo que estabas antes.
Luego, para poder pasarte al azul, lo que tienes que hacer es ayuda a la gente a que tenga dinero, a las empresas a que no despidan gente. Si lo logras, está la azul marino de hasta arriba, que lo que dice es, ok, ya ayudaste a la gente a no perder su ingreso, bueno, ahora ayuda a las empresas a que cuiden su capacidad productiva. Y entonces puedes aspirar a estar a la de arriba. Pero lo que queda claro es que estas son las 3 formas en las que vamos a acabar saliendo de aquí. Si quieren ya podemos quitar la gráfica. Aquí el tema es que sin protocolos para meter, por ejemplo, a la cadena de producción sustitutos, porque de repente dejaron de llegar materias primas a las empresas, las operaciones se vieron muy afectadas. Digo, ¿cómo haces un pastel si no hay harina? Y entonces de repente alguien levanta la mano por ahí y dice, oye, no, hombre, si vi harina de almendra y el otro día, ahora que está de moda eso con las dietas estas keto, allá hay harina de almendra, pónganselo. Esa es una broncota. ¿Por qué? Porque resulta que la harina pues no se hace como se hacía la otra y no hay manera de hacerla funcionar. Y eso empezó a pasar en muchas empresas. No estaban preparados. No había escenarios ni protocolos de crisis para una crisis como esta en las empresas. Y de repente todo lo que las empresas necesitan para producir empezó a desaparecer. Y luego está el lado de los consumidores. Si me pueden poner la gráfica, la segunda gráfica la vamos a ver acá. Está el lado de los consumidores. La demanda de los productos, pues, se contrajo muchísimo. El consumo de las familias, sobre todo a partir de abril, que fue cuando nos encerramos o nos encerraron, como lo quieran llamar, el consumo se redujo al mínimo. Después de 3 semanas, ¿qué fue lo que nos pasó? Como consumidores descubrimos que hay un montón de cosas que antes comprábamos que en realidad no las estamos echando de menos. Descubrimos que podemos vivir con mucho menos de lo que generalmente creemos que queremos. Y eso es por el lado de los consumidores, ojo, Nos hemos dado cuenta que de verdad eso, hay muchas cosas que podemos prescindir. Por el lado de las empresas, les bajó considerablemente el flujo y ese fue el problema. No tenían y no tienen todavía a la fecha, no tienen efectivo. Solo están sobreviviendo aquellas empresas que tuvieron un buen manejo de liquidez, que supieron manejar bien y se adaptaron rápido. El mercado dio un giro muy brusco en unas cuantas semanas y de repente la solución fue hacer todo digital. Y eso ha presionado mucho a las empresas que se han dado cuenta de eso y han tomado decisiones. Pero estamos en un proceso viendo el daño. Todos estos cambios fueron en unas cuantas semanas. El impacto del COVID en las empresas se está haciendo ahorita mismo. Aún no se conocen las consecuencias profundas, todavía no las conocemos, pero se intuyen algunos de los retos que van a tener que enfrentar las empresas pronto. Y uno de esos retos es la limpieza. Les pongo un ejemplo. Quiero ver quién de los que estamos aquí presentes nos servimos un hot dog en el Costco y nos acercamos al dispensador de jitomate que ha tocado 470 personas en los últimos 15 minutos y nos ponemos unas cebollas en el hot dog. No lo vamos a volver a hacer. Nuestra generación no lo va a hacer. Nunca va a volver a agarrar unos chilitos ahí del dispensario ese de acero del Costco, que bueno, esa es la última vez que lo lavaron, puede haber sido hace como 15 años. Entonces las empresas van a tener que invertir muchísimo dinero en el tema de la limpieza para garantizar la limpieza. Luego, el tema de la salud de los empleados. Las empresas van a tener que garantizar que los que trabajan ahí, por ejemplo, pues no están contaminados. ¿Y cómo? Va a tener que hacer pruebas, pero tenemos que buscar un modelo que permita hacer pruebas que sea realizable para las empresas. Pagar 3,000, 4,000 pesos por prueba para tus 25 empleados, ¿cada cuánto? Para que les hagas la prueba hoy y mañana se te contaminen, pues no. Y luego está el monitoreo, eso también cuesta, Y luego está el monitoreo. Las empresas tienen los que ya les dio y no les dio. Ahora va a haber gente que va, y no lo sé si así va a ser, cuando llegues a llenar tu solicitud de empleo, te van a preguntar, ¿ya te dio COVID? Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Vas a contratar a alguien que no le haya dado COVID para que en 3 meses caiga y se te vaya? Porque luego si haces cortocircuito con el COVID, pues te mueres. Pero déjame suponer que te la pasas 3, 4 semanas enfermo. ¿Qué empresa te va a querer contratar así? La personalización, por ejemplo, de los equipos va a ser necesaria también, eso cuesta un dineral. Olvídense de los equipos compartidos, olvídense de las impresoras, olvídense de todo. ¿Cuándo han visto que alguien limpia una impresora ajena? No existe el ser humano que ha limpiado una impresora. Evidentemente todas esas cosas van a tener que desaparecer y eso cuesta. Un camino es la economía de guerra. ¿Cuál es la economía de guerra? Es el apoyo inmediato a los sectores productivos. En Estados Unidos, las empresas se tardaron unas cuantas semanas en mover sus producciones y adecuarse. General Motors es un ejemplo. Los de General Motors están armando ventiladores, creo que desde abril.
se dieron cuenta de inmediato y se movieron. La economía de guerra implica, por ejemplo, de parte del gobierno, facilitar el pago de impuestos, no cobrar recargos, permitir que las empresas paguen sus obligaciones fiscales, pero echándoles la mano, para que puedan pagar impuestos y nómina. Les quiero poner un ejemplo ahorita, y creo que con esto, y me da tiempo, tengo un par de minutos, creo que eso es lo que tenemos que ver hoy como empresas y como personas. Hay un río en Honduras que se llama el río Choluteca. Construyeron un puente ahí, que es una verdadera maravilla. Honduras, son medio kilómetro de puente, y decidió el gobierno, la población votó, hicieron sus consultas y dijeron, vamos a construir ese puente. 1996. Llamaron a los mejores del mundo, llegaron los japoneses y construyeron el puente más fuerte del país y probablemente de América Latina. Bueno, ese puente no lo tiraba nada. Una maravilla de la tecnología. Los hondureños lo presumieron entre ellos. Bueno, no sabes cómo, se iban y se tomaban fotos. Bueno, fue un verdadero desastre. Iban, ojo, después de inaugurarlo en el 96, llega el huracán en octubre, el huracán Mitch en 1996. Y bueno, ya tenemos experiencia con eso. Les llovió de corrido como 4 días. Se inundó todo. 7,000 personas perdieron la vida. Fue una desgracia nacional. Pero el puente arriba del río Choluteca aguantó, porque estábamos orgullosos todos los hondureños de que existiera ese puente. Era una maravilla. Había valido la pena la inversión, pero, y le pido a la producción que ponga la foto 4 si no es mucha molestia, por favor. Déjeme, ahorita ahí está el puente. Ese es el puente arriba de Choluteca. Hoy se movió, ¿qué pasó? Pues se movió el río, se inundó tanto la zona que el río cambió su cauce el mismo año. Ese puente va a acabarse la vida y la tierra ya va a seguir. Tenemos que entender, y las empresas tienen que entender, que las cosas están cambiando de maneras que nunca lo esperamos. Lo del puente del río Choluteca es lo que no podemos permitir que nos pase como empresas ni como personas. Nos hemos ido especializando tanto en lo que sabemos hacer que el que seamos expertos en una sola cosa, de pronto no te sirve. Ese se está convirtiendo hoy en un problema. El reto es entender que cuando nos concentramos solo en buscar la mejor solución a un problema, olvidamos pensar que los problemas cambian, los problemas evolucionan. Pasamos muchas horas buscando cómo construir el puente arriba del río y nos traemos a los mejores y nos especializamos en hacerlo, pero ¿qué es lo que pasa? Olvidamos que quizá mañana pues eso no sea necesario. Olvidamos que nuestros productos tal vez mañana ya no sean necesarios. Nos concentramos en el puente y nos olvidamos del río. Y los ríos cambian de cauce. Y eso es lo que les está pasando ahorita a las empresas. ¿Quiénes van a sobrevivir? Los que tienen la facilidad y la agilidad para no concentrarse tanto en un puente y buscar soluciones a problemas que saben que cambian. Entonces, la situación para las empresas hoy, pues la verdad no la conocemos muy bien y nos vamos a tener que esperar unos 6, 7 meses, si no es que más, para poder tener una vista un poquito más cercana a la verdad de lo que ha pasado con las empresas, Will. Muchísimas gracias, Gastón. Creo que es demasiado atinado tu comentario, sobre todo por lo que hemos visto, ¿no? Lo que hemos visto a lo largo de estos meses. Sí. Todos tenemos un amigo, algún conocido, e inclusive cuando salimos a la calle y pasamos por las calles de siempre, nos ha tocado ver pues algún negocio cerrado, ¿no? alguna tienda que está quitando las mantas, y es un tema sin duda triste y complicado para todos. Sí. Muchas gracias, Gastón, nuevamente. No, la tercera pregunta va a estar dirigida al químico Felipe Maldonado Solís, y le quisiera hacer la siguiente pregunta, químico. ¿Qué pruebas para la detección del COVID-19 existen y bajo qué indicaciones deben utilizarse? ¿Qué tal, Willy? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Muchas felicidades, doctora. Muchas felicidades, Gastón. Excelente interpretación o lo que has percibido de lo que estamos viviendo. La verdad es que el tema, como decía la doctora aquí, un tema sanitario, un tema de salud que realmente nos está afectando terrible versus un problema, como también comenta Gastón, un problema económico serio. Las empresas están pasando por un problema serio y tenemos que encontrar soluciones, tenemos que encontrar la forma de adaptarnos a estos nuevos hábitos, a este cambio de hábitos
que Gastón lo dice de una manera tan didáctica y tan padre como el tema del chile jalapeño en el hot dog del cine, ¿no? Son cambios de hábitos, hay que cambiar los hábitos, pero eso tan sencillo como lo comenta Gastón tiene una parte medular mucho más fuerte dentro de una empresa, porque las empresas hay de diferentes tamaños. Entonces, este ejemplo tiene que ir cambiando, tiene que ir creciendo, tiene que irse extrapolando. Entonces, en el caso de las pruebas como tal, yo creo que antes de hablar de un tema de pruebas, habría que hablar más bien de una instauración de una metodología sistemática que ayude que este tema de apoyo sanitario, epidemiológico y en este caso ya analítico pueda ayudar y acompañar al empresario a tomar decisiones para tener empresas sanas o lo más sanas posibles, ir rompiendo las cadenas de contagio, que es importantísimo romperlas para evitar caos dentro de la empresa. Como también comentaba la doctora, capacitación a todos para qué tipo de material de protección es el que deben de usar, hacer una evaluación real de la empresa, cómo están sus sistemas de ventilación, cuántos empleados hay y apoyarlos para que escojan y seleccionen el material adecuado, para que económicamente no les pegue tan fuerte. No les vamos a poner, como decía la doctora, KN95 a todos, que cuesta, no sé, 40, 50 pesos, si se puede solucionar con cubrebocas de 10 o 12 pesos, o 7 o 8 pesos. Pero todo esto, el empresario yo siento que está solo, que no tiene ese acompañamiento que le pueda ayudar. Entonces tiene muchísimas amenazas encima de ellos, tienen la pérdida del empleo, tienen a la gente que se fue por cuarentena, la gente que está sospechosa, tienen que echar a andar la empresa, tienen que echar a andar la construcción, la obra, tienen 5 meses ya ahorita de un caos económico y todavía de esto el empresario se tiene que convertir en epidemiólogo, en médico, en químico, en tomar decisiones de acciones para qué hacer con sus empleados. Entonces, tenemos ahorita un sistema, nosotros específicamente trabajamos en un sistema, en una metodología que consiste en un acompañamiento para hacer un estudio, una evaluación real de la empresa, número de empleados, número de personas, hacer una fusión entre el trabajo epidemiológico y el trabajo de un analista para poder seleccionar el tipo de pruebas que se debe de realizar. Existen en el mercado 3 diferentes tipos de pruebas, entre otras tantas, pero hablando específicamente de COVID. Tenemos la prueba maestra, el estándar de oro, que es la prueba de PCR, la prueba del hisopo, hoy en día conocida como la del hisopo, o la prueba de reacción en cadena de la polimerasa. Esta prueba es una prueba diagnóstica, es una prueba que se utiliza para hacer un diagnóstico de un paciente con sospecha y es la mejor prueba. Sin embargo, para hacer un cribado o un tamizaje en una empresa, como bien comenta Gastón, es algo muy costoso, entonces y tú tomas una fotografía hoy, le haces la prueba de PCR a todos tus empleados y es una fotografía que en 14 días ya cambió, en 14 días es otra fotografía completamente, ya vino otro tipo de contagio, un empleado ya trajo otro, ya se contagió, ya se metió a otro lado el virus, entonces el dinero no lo estás invirtiendo de una manera adecuada. Existen las pruebas de anticuerpos que detectan anticuerpos IgG e IgM, que son pruebas en sangre, más económicas, y también existen las pruebas de antígeno. Las pruebas de antígeno todavía están en un proceso de evaluación que sería extraordinaria que esas pruebas quedaran ya funcionando. En el momento en lo que tenemos son las pruebas de anticuerpos. Esas pruebas de anticuerpos nos sirven mucho para hacer tamizajes en empresas y poder conocer epidemiológicamente, inmunológicamente más bien, si tenemos algún paciente que está positivo, algún paciente que ya tuvo el virus, ¿sí? O pacientes que no lo han tenido, o pacientes que a través de una historia clínica y una encuesta también podemos conocer el tipo o la posibilidad que tiene de tener más exposición al virus y esto estar
contagiando a sus demás compañeros en un momento dado. Entonces, estas pruebas son unas pruebas, llamémosle, de hallazgo. Es hacer un cribado, hacer un tamizaje para hallar a los posibles pacientes y poder acompañar al empresario a tomar la decisión. Hacer eso, romper la cadena de contagio y salirnos de la empresa e irnos a las familias, irnos a las casas de ellos para también hacer esos cercos y romper esas cadenas de contagio que se pueden dar, que se dan también en las casas. Y desde ese punto podemos ayudar no solamente económicamente al crecimiento del empresario o al fortalecimiento de la empresa, sino también a combatir esta pandemia de manera, en este caso, estatal o global, porque lo importante es hacer acciones lo más acertadas para romper las cadenas de contagio. Eso es exactamente lo que tenemos que tratar de hacer. Es Perfecto. por lo que podría decir aquí de manera global con respecto a las pruebas. Qué importante es que lo mencione, Químico, porque es muy importante identificar casos para evitar, como bien dice, no solo el contagio dentro de la empresa, sino lo que pudiera llevar a sus familias y sus familias a otro lugar, ¿no? Es importante romper esa cadena de contagios, como bien menciona. Aprovechando su experiencia, Químico, me gustaría hacerle otra pregunta, y es, ¿qué papel jugarían los empresarios entonces, bajo el sentido de las pruebas y del contexto que hemos platicado, para evitar la propagación del COVID-19? Mira, eso es algo muy, muy importante. El empresario en este momento está jugando un papel importantísimo. El empresario quiere caminar, quiere salir adelante. Y para esto, hoy, definitivamente, no va a poder si no trata de manera frontal esta epidemia, al COVID. Si no trata la epidemia de COVID, no lo va a poder hacer. Entonces, esa concientización que en Yucatán lo estamos viviendo y lo estamos viendo, en la manera personal te puedo decir que tenemos experiencia ya con muchos empresarios que de propio pie están tomando la decisión de, en este caso, llevar a cabo este tipo de metodologías para poder ayudar a su empresa y de esta manera también este gran compromiso empresarial social, porque termina siendo así, definitivamente es un papel importantísimo, porque como comentaba yo anteriormente, ellos necesitan llegar a un punto. Para eso hay que enfrentar a la pandemia, hay que enfrentar el COVID. Y de ahí están ayudando de manera directa al trabajador y se están yendo a las casas. Se está yendo este beneficio a las casas y estamos creando también un apoyo humanitario. Porque, como decía, parece mentira, pero desde esa primera acción va brincando y llegamos a hacer un apoyo humanitario, porque la verdad es una pandemia, es un tema mundial. Tema de responsabilidad social, ¿no? Totalmente, Willy, totalmente. Marisela, Gastón, les pediría, aprovechando la pregunta que le hice al Químico Felipe, que me ayudaran a complementar también con sus perspectivas, ¿no? Desde la parte de salud, medicina y desde la parte económica. Sí. Si gustas empezar, Marisela, por favor. Sí, si me permites un minuto, Gastón. Solamente quería comentar que hay mucha confusión respecto a las pruebas. Obviamente hay diferencia de precios entre algunas pruebas y la prueba de PCR, que al momento pues es la más cara. Y muchas personas, como no alcanzan a hacerse la más cara, se hacen otras que son más accesibles, pero muchas veces no son útiles. Entonces, de todas formas, están tirando su dinero. Yo les recomendaría que se informen bien en qué pruebas se tienen que hacer, en qué momento, de acuerdo a qué momento están de la enfermedad y a los síntomas que tienen, para que pues no utilicen su dinero en vano, porque he visto muchos casos de personas que se han hecho 3 pruebas y ninguna era la adecuada, o se han hecho una prueba cada mes y de todos modos ninguna era la adecuada. Entonces sí, que se
que se informen bien. Lo que comentaba el químico tiene toda la razón. Las empresas tienen que idear una estrategia para poder meter a un montón de personas a una zona. Les voy a comentar dos situaciones en las que de alguna manera me he enterado, sin decir nombre de la empresa. Una empresa se le murieron muchísimos trabajadores de COVID-19 y se resistió a implementar medidas hasta que de pronto decidieron realizar pruebas rápidas de coronavirus antes de ingresar a la zona donde se elaboraba, y de esa forma disminuyeron su número de muertos. Otra empresa de aviación que conozco que antes de subir al avión está realizando pruebas de coronavirus a los que se van a subir al avión para poder tener un poco más de seguridad. Estoy segura de que hay alguna manera de analizar la situación de cada empresario para poder plantearle soluciones que no sean económicamente inalcanzables y que sean viables. Gracias. Gracias, Marisela, por tu intervención. Gastón, ¿qué papel jugarían los empresarios para evitar la propagación desde tu perspectiva? Desde mi perspectiva, yo creo que lo que se tiene que hacer es un cálculo financiero, porque el empresario lo que quiere generar es utilidad, y está bien, se entiende, y eso es lo que tiene que hacer, y no puede tampoco estar tirando el dinero en cosas en las que tal vez no sirva. Falta comunicación, falta que nos expliquen bien qué es lo que se tiene que hacer, y eso es muy necesario, por un lado, y por el otro. En México tendemos a nos da mucha flojera ese tipo de la suma, la resta, la multiplicación y la división, lo odiamos. Entonces, a la hora de que tienes que empezar a hacer cálculos financieros, sería muy probable que llegaras a una conclusión financiera inteligente. Si calcularas un tipo de medida, que puede ser una prueba rápida, no tienes que consultar con los doctores y con los que saben, con gente como el químico, te sientas con ellos y les dices, a ver, ¿qué me recomiendas? Y entonces haces tus cálculos financieros de lo que te cuesta que se te estén enfermando cada 15 días y que tengas que cerrar una vez al mes tu empresa o cada 2 meses tu planta donde tienes a 200 personas que a cada rato se te están enfermando. Entonces yo creo que lo que hace falta es información. Vivimos en un mundo muy mal comunicado, lleno de comunicación. Lo que necesitamos es que alguien se pare enfrente de nosotros y nos diga, a ver, maestro, te voy a explicar en qué consiste esto. Es muy fácil. Por cada 10 empleados que tengas, si tú haces estas pruebas, te vas a gastar 15 pesos, pero vas a garantizar que no vas a cerrar tu planta porque nunca vas a provocar que más del 20% de tu gente o del 15% de tu gente o del 10% esté enferma. ¿Por qué? Porque tienes que seguir eso. Oye, ¿cuánto te cuesta eso? ¿Cuánto te vas a ahorrar? De eso es lo que necesitamos. Necesitamos al empresario, la conciencia social, es la parte romántica y todos nos queremos y viva la humanidad, pero aquí el negocio es la utilidad. Lo que se busca es la utilidad. Y hay una manera financiera de demostrar que te sale más barato prevenir que lamentar. Estoy convencido de eso. Cierto, totalmente, Gastón. De hecho, o sea, complementando lo que bien mencionabas, la infoxicación, ese exceso de información para procesar mentalmente, a veces llega todo tipo de información, a veces fidedigna, a veces pues no sabemos la fuente, ¿no? Y creo que las decisiones, tanto el gobierno como en sociedad, deben estar totalmente sustentadas y bien investigadas en ese sentido, ¿no? Hay que darnos ese trabajo por acercarnos a la gente que es especialista en la materia, sí, como el químico, por ejemplo, y saber, bueno, qué opciones tengo como empresa, qué alternativas. Sí, claro. Bien, muchas gracias, Gastón. No. Ahora, a los expositores me acaba de pasar el equipo de CIDAP una serie de preguntas que están llegando a través de la audiencia que nos está acompañando, y me gustaría irlas dirigiendo según su área de expertise, si me permiten. La primera sería para Gastón. Te leo textualmente, Gastón. Sí. Yucatán, según datos de dominio público, en los últimos años ha venido creciendo por encima de la media nacional en términos de su PIB. ¿Ok? ¿Existe algún indicador que nos muestre el impacto de esta pandemia en el PIB estatal? ¿Y qué sector económico es el más afectado por esta pandemia en el Estado?
Ok, ojo, el Producto Interno Bruto en precios corrientes del Estado anda por ahí de los 330 mil millones de pesos al año. Todavía no conocemos cuál es el impacto, nos tenemos que esperar como 1 año y medio para ver. Lo que sí es que lo estamos viendo todos los días. No podemos calcular cuántos puntos. El Producto Interno Bruto es muy engañoso, porque, te pongo un ejemplo, un estado puede tener un crecimiento del Producto Interno Bruto, pero puede tener una caída en todas las actividades económicas porque hay inseguridad, por ejemplo. Pero como todo mundo se compró camionetas blindadas porque están asaltando a todo mundo, el Producto Interno Bruto se va para arriba. Entonces hay que tener mucho cuidado con los números que revisamos, nada más para identificar bien dónde estamos creciendo. Nos vamos a tener que esperar un tiempo todavía para ver cómo y cuál es el impacto en términos de la riqueza que se genera aquí al año, que es de alrededor de 330 mil millones de pesos. De los sectores que más están sufriendo, sin duda alguna, y porque conocemos todos a un restaurantero y conocemos todos un hotelero, la parte del turismo ha sido severamente golpeada, severamente golpeada. Este es un estado que vive y que depende mucho de la entrada de dinero que viene de parte de los turistas. Entonces, la recuperación va a ser complicada, los hoteles están sufriendo. Algunas de las políticas, otra vez, la ley seca le afecta a todos los restaurantes, por ejemplo. Estoy seguro que el gobierno hizo sus valoraciones y dijo, bueno, si vamos a salvar 10 vidas por hacer la ley seca, pues salvemos 10 vidas, ¿no? Eso estoy seguro. Pero todo eso tiene implicaciones. Entonces, porque además lo único que falta que le pasa a Yucatán es el meteorito en segunda vuelta, porque ya fue la tormenta tropical, ya pasó el COVID, bueno, ha pasado todo por acá, perdimos el 80 y tantos % de los cultivos en el estado, en el sur del estado, apenas estamos empezando a recuperar porque tuvimos que volver a sembrar. Entonces, bueno, ya nada más falta el meteorito, que además pasó uno hace creo que 7 días, afortunadamente no decidió hacer escala por acá. Pero bueno, lo que sí es un hecho es el campo está yucateco. El 80% del Producto Interno Bruto se genera en Mérida. Eso significa el Estado. Hemos dejado de ser un Estado primario para convertirnos en un Estado secundario y terciario, es decir, en la transformación y en los servicios. Entonces, el turismo es parte bien importante de lo que se genera en el 80% del Producto Interno Bruto. Entonces, yo creo que va a ser un golpe fuerte. Va a ser un golpe muy fuerte y no lo podemos contabilizar todavía, pero yo creo que sí es el turismo y la industria de servicios en general, el tema de los servicios. Me parece que en algún momento habré leído que la afectación para el sector turístico superaba el 90% en cuanto a ocupación, por ejemplo, hotelera. Sí. Algo verdaderamente grave y preocupante. Willy, los aviones, el 85-80% de la flota aérea del mundo están estacionados en desiertos. Te cuesta $5,000 tener un avión en un desierto en California, en lugar de tener en el aeropuerto Crescencio Rejón de Yucatán, te cuesta un dineral, imagínate, ¿no? Terrible. Totalmente. Muchísimas gracias, Gastón. Espero que la persona que hizo la pregunta pues te haya complacido por la respuesta. Posteriormente voy a hacer otra más. A ver, esta es para el químico Felipe. Leo textual también. Una política pública de detección de cadenas de infección, por llamarle de alguna manera, puede apoyar, acelerar la reactivación económica en Yucatán y además podría impulsar que pasemos de semáforo naranja a verde. La respuesta está en la pregunta. La respuesta es sí, definitivamente. Definitivamente romper la cadena de contagio es lo que necesitamos para frenar la pandemia y poder disminuir los casos, disminuir la letalidad, las muertes, ¿no? Pero para llegar a esa ruptura, como comentábamos anteriormente, es donde tenemos que trabajar con una metodología, ¿no? Una metodología que permita seleccionar la mejor opción en temas de costo-beneficio a través de pruebas rápidas en algún caso, como comenta la doctora, que es definitivamente la prueba, en este caso de lo que hablamos, en el tema de la reactivación económica, la prueba serológica de IgG, IgM, es la prueba maestra para lograr eso. Sí se puede lograr, definitivamente,
porque lo hemos visto. Fíjate, te voy a dar unas cifras. Ya. En los casos de los que nosotros hemos trabajado específicamente en células familiares y en las empresas que hemos trabajado, tenemos un porcentaje realizando pruebas de manera, pues, en un universo, abierto y amplio, porque hemos ido específicamente a la búsqueda y tenemos un porcentaje de positividad del 25%, 25-26% más o menos, cuando la positividad que se maneja ahorita en el país es del 50%, ¿ok? Pero lo que se ha realizado es que hemos podido cortar las cadenas de contagio, es lo que se ha logrado. Gracias, Químico. Y complementando un poco bueno, aprovechando más bien, le haría una pregunta más que nos hacen llegar de la audiencia y menciona si hay un porcentaje, de falsos negativos en la prueba rápida y la prueba de la PCR. Ahí yo creo que la doctora dio la respuesta antes. Fíjate, esto es bien padre y como también decían, esto es muy, muy padre. Las pruebas, todas las pruebas, hay que saber cuándo realizarlas, por qué realizarlas. El paciente tiene síntomas, no tiene síntomas, cuántos días tiene del contacto. O sea, tú no puedes llegar y agarrar una prueba y hacerla por hacerla. Tienes que ir acompañado tiene que ir acompañado de un asesoramiento profesional. Tiene que haber una asesoría profesional que te ayude a interpretar la prueba. En el caso de los anticuerpos, por ejemplo, queda muy claro, es algo para nosotros muy sencillo porque estamos en el ámbito, ¿verdad? Pero la prueba de anticuerpos, por ejemplo, te dice negativo, no hay presencia de anticuerpos, ¿ok? Mas no dice no estás enfermo de COVID. Entonces, alguien tiene que ayudarte a interpretar ese resultado. Mucha gente dice, ay, negativo, no tengo. No, permíteme, no. Te tienen que asesorar bien. ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Qué tipo de inmunoglobulina es la que se está detectando? Y otro tipo de cosas. Definitivamente, el seleccionar la prueba y los tiempos, el momento, el tipo de población al que se lo vas a aplicar, todo eso tiene mucho que ver y disminuyes los falsos negativos, por supuesto. La gente lo ve como falso negativo porque no la sabe interpretar. Existen algunas empresas que la verdad yo los entiendo porque como que están solos, como decía Gastón, no están comunicados. Entonces agarran unas pruebas rápidas, se las reparten a los empleados para que los empleados se las hagan. Entonces, el empleado no está habituado a picarse el dedo, hacen cosas bastante complejas y no lo logran hacer bien, entonces terminan diciendo, es un falso negativo porque a la semana o a los 10 días le dio. Entonces, no es precisamente falsos negativos cuando las pruebas están avaladas con sensibilidad y especificidad adecuada. Lo que es que no se hicieron en el momento adecuado o no se interpretaron de una manera adecuada. Inclusive también dónde las adquirimos, ¿no, Químico? Porque de repente igual creo que es importante adquirir las pruebas en acompañamiento con especialistas y no de repente vemos lo digo textual y literal, ¿no? Porque a veces vemos promociones en Facebook, que nos pasó un amigo, un compañero que están vendiendo pruebas y la verdad es que al final, pues no tenemos el asesoramiento indicado para llevar a cabo ni la toma de la muestra ni la interpretación, ¿no? Y también, a pesar, perdón Willy, disculpa, y también le sumo un poquito más a tu comentario. También hay diferentes pruebas en el mercado, hablando de las pruebas rápidas. Y esas pruebas diferentes tienen diferente calidad. Ya no hablemos de términos químicos ni médicos, pero diferente calidad. Entonces tú puedes comprar una de muy mala calidad y puedes comprar una de muy buena calidad también. Muchísimas gracias, Químico. Parece que ya no hay más preguntas por parte de la audiencia. Y voy a proceder a agradecerles sus aportaciones. Realmente han sido muy valiosas. Sin duda, este espacio de reflexión nos permite informarnos sobre un tema que nos compete a todos, sociedad y gobierno, mismos para minimizar y coadyuvar en los efectos que ha producido pues, esta pandemia para todos, ¿no? Sin duda, los escenarios todavía van a ser y seguirán siendo complicados para todos en diferentes medidas, pero solo a través de la reciprocidad, la empatía
y nuestro involucramiento en las decisiones públicas harán de nuestro Estado un lugar más seguro, responsable y saludable para vivir. A nombre del CIDAP, les agradezco a los amables expositores nuevamente y a la audiencia. Les damos las gracias y muy buenas noches. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Las políticas públicas representan la oportunidad de mejorar nuestro entorno y el Centro de Investigación, Docencia y Análisis de Política Pública te da la oportunidad de crecer en conocimientos a través de un doctorado en Política Pública y una maestría en Administración Pública y Política Pública. Ubicados en la ciudad de mayor seguridad en el sureste de México, Mérida, en el edificio más vanguardista de la zona norte y con docentes de calidad global que te harán crecer, así como con instalaciones únicas en su tipo en el sureste mexicano. El CIDAP promueve la capacitación, generación de conocimiento, divulgación científica y análisis sobre el diagnóstico de problemas públicos, así como el diseño, monitoreo, implementación y evaluación de políticas públicas en todos los niveles de gobierno. Convierta al CIDAP en un aliado para la toma de decisiones públicas informadas y sustentadas. Estudia, analiza y gestiona propuestas de impacto para la sociedad. 9 cuatrimestres de modalidad presencial para el doctorado de Política Pública. 6 cuatrimestres para la maestría en Administración Pública y Política Pública. No tienes que ir tan lejos para crecer. Mérida, una ciudad con más de 1 millón de habitantes, con servicios de vanguardia y con la mayor percepción de seguridad del país, así como primer lugar en el índice de paz. Forman parte del entorno para que nuestros catedráticos, graduados en las mejores universidades del extranjero, sean parte de tu formación académica. Nuestra calidad docente y compromiso institucional garantizan la mejor preparación para afrontar los retos presentes y futuros. Te invitamos a ser parte del CIDAP. Para más información, consulta la página www.